Desde recibir una espada samurái como parte de un contrato, querer ser recogedor de basura siendo una superestrella, decir en voz alta cuál será tu próximo lanzamiento al catcher y que todo el mundo te escuche. Utilizar a un bateador en un partido oficial como parte de una campaña publicitaria, hasta querer pelear a las trompadas con un periodista en el terreno, son parte de las cosas muy raras que verás en este video de los jugadores más extraños y únicos en su especie en la historia del béisbol. Cuando en diciembre de 2015, Zack Greinke, estando con Arizona, y de paso causó gran sensación en ese momento por ser el pacto de mayor valor anual, unos 34 millones, para un contrato en la historia del juego. Sin embargo, el dinero no fue el único incentivo proveniente de Arizona, porque además se incluyeron 10 toneladas de guacamole y, entre otras cosas, una espada samurái. En una ocasión, siendo un novato, prefirió quedarse a vivir en casa de George Brett, la leyenda del equipo de Kansas City más reconocida de todos los tiempos, por economizar $1,000 al mes, cuando ganaba lo suficiente para sin problemas quedarse en un hotel. Más reciente, en 2020, mientras lanzaba para los Astros de Houston, luego de permitir 3 carreras y que se envasaran 4 de los 5 bateadores que enfrentó, solicitó que se tapara un hueco que había en la lomita. Aunque esto nunca lo había hecho en toda la temporada, teniendo corredores en posición de anotar, no se quiso tomar riesgos, se sentó pacientemente en la grama del cuadro interior y cruzó las piernas, mientras los encargados del terreno arreglaban la loma. Y, en otra ocasión, siendo él el principal lanzador abridor de su equipo, comentó que deseaba trabajar como recogedor de basura en los camiones por las calles. Tener 15 años y ya estar en Grandes Ligas no es algo que entre en la cabeza de nadie, pero el 10 de junio de 1944, esto ocurrió en verdad. Joe Nushall fue llamado a Liga Mayor y cuando debutó, en 2 entradas, le conectaron 2 hits, concedió 5 bases, le anotaron 5 carreras y quien le conectó el primer hit ganó 3 premios al más valioso, 7 títulos de bateo y su nombre, Stan Musial. Luego de esos 2 episodios, el promedio de carreras limpias permitidas de Joe Nushall quedó en 67.50 y luego de esa breve actuación se retiró hasta que cumplió los 23 años. Al final de su carrera, de 16 años, su efectividad general terminó en 3.90. El extraño jugador del que ahora te voy a hablar nunca realizó un swing y tampoco ningún lanzamiento. Lo extraño en él era su estatura. Su nombre era Eddie Giddle y fue conocido por ser el hombre más pequeño en la historia del juego. Medía aproximadamente la mitad del tamaño promedio en Grandes Ligas, solo 109 centímetros, 3 pies y 7 pulgadas. El propietario de los St. Louis Browns, hoy Cardenales de San Luis, de nombre Bill Vick, era un showman, un hombre del espectáculo, y que disfrutaba montando trucos publicitarios. Encontró a Giddle a través de una agencia de contrataciones. Fue firmado en secreto por los St. Louis Browns, agregado a la lista del equipo y en la espalda de su uniforme colocaron como número un 8avo. Él participaría en una doble cartelera para celebrar los 50 años de la fundación de la Liga Americana como parte de un atractivo para los fanáticos. El 19 de agosto de 1951, Giddle entró en el segundo juego de la doble cartelera en la parte baja de la primera entrada como bateador emergente por el primer bate. Cuando el árbitro Ed Hurley vio a este pequeñito pararse en el home, imagino la cara de sorpresa que debe haber tenido, porque inmediatamente detuvo el juego y llamó al manager de los Browns, Zack Taylor. La verdad es que fue un truco por parte del dueño, ya que llevaron el contrato al comisionado un viernes por la tarde porque sabían que no lo revisaría hasta el lunes siguiente. Imaginen que están mirando un partido de los Dodgers y que de repente entre como emergente por Mookie Betts Justin Bieber. Sería algo de locos. Por esto, a partir de ese momento, todos los contratos deben ser aprobados por el comisionado de béisbol antes de que un jugador pueda aparecer en un juego. Giddle se posicionó en el home plate. Parecía un niño de 3 años, pero en verdad tenía 26, y esto provocó la risa del lanzador de Detroit, Bob Kane, por lo tonto y absurdo que le parecía el tener que lanzarle. Entonces el catcher le ofreció una estrategia para lanzarle. Le dijo, mantén la bola baja. Esto para que se mantuviese cercano a la zona de strike del pequeño hombre. Los 2 primeros fueron cerca de la zona de strike, pero los últimos 2 fueron lanzamientos de muy baja velocidad y terminaron siendo bolas. Giddle tomó su base por bolas y mientras se dirigía hacia primera, tuvo que detenerse 2 veces para saludar a la multitud.
Al llegar a primera, fue sustituido por un corredor emergente y ahí mismo terminó su carrera. A este le solían decir el húngaro loco, y creo que un pequeño corte en video habla más que 1000 palabras. Al Hrabosky fue conocido como uno de los mejores relevistas de la historia, con un promedio de carreras limpias de por vida en 3.10 y un Fielder Independent Pitching, FIP, que terminó en 3.39. Imaginen que el de un grande, Randy Johnson, fue apenas mejor con 3.19. En momentos parecía que estaba muy loco, porque constantemente irrumpía en el box, lleno de furia, y con mucha frecuencia tenía conversaciones intensas consigo mismo. En cierta ocasión, mientras un periodista trataba de hacerle una entrevista, intentó quitarle el micrófono a la fuerza. Por todo esto, era que le llamaban el húngaro loco. Lo extraño del siguiente jugador era que poseía una facultad que no consiguen tener muchos. Bo Jackson jugó para los Angeles Raiders en el fútbol de la NFL y para los Reales de Kansas City en el béisbol. Es considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Jackson era natural en ambos deportes, convirtiéndose en el primer y único atleta en la historia del deporte en ser elegido y participar en el Juego de Estrellas en 2 deportes diferentes. Aunque otros jugadores pueden poseer el talento para practicar un deporte diferente a su profesión, Bo Jackson dominó en ambos y esto le coronó como uno de los mejores atletas puros de todos los tiempos. Fue exaltado al Salón de la Fama del Fútbol Universitario y en MLB, en 4 de sus 8 temporadas en béisbol, conectó 22 o más jonrones, incluyendo una de 32 con más de 100 remolcadas. 26 bases robadas y ese mismo año, 1989, fue al Juego de Estrellas y terminó siendo el más valioso, pegando un jonrón y una base robada. Terminó 10º en las votaciones para el MVP de esa temporada. Pete Gray fue todo un fenómeno en aquella época. Estamos hablando de mediados de los 40. ¿Cómo pensar que un jugador con tan solo un brazo pudiera jugar en los jardines? Gray no solo jugó en los jardines, y no imagino los malabares que tendría que hacer para atrapar la pelota, rápidamente soltar el guante para tener el brazo disponible y hacer el corte tras un batazo al outfield, sino que también era buen bateador y poseía una tremenda velocidad. Él sufrió un accidente de niño y hubo que amputarle el brazo, y si revisas su perfil en Baseball Reference, notarás algo que solo él y otro jugador tienen. Todos tienen la descripción de con cuál mano batean y lanzan, pero solo él, entre los jugadores de posición, en la historia, le agregan el detalle de cuál era su brazo para el fildeo. Solo jugó una temporada, 1945. No conectó jonrones, pero sí 2 triples y su velocidad fue lo que realmente le llevó al gran escenario de Grandes Ligas. La historia de Satchel Paige es famosa por muchas cosas. Él pasó la mayor parte de su carrera en las ligas negras, pero después de que Jackie Robinson rompiera la barrera para los jugadores de béisbol afroamericanos, Paige llegó al año siguiente a MLB. Debutó como novato en Grandes Ligas a los 41 años, pero eso no le impidió tener una carrera de tamaño promedio como otros jugadores porque estuvo en juego hasta sus 58 años. Aunque parezca increíble, y esto le dio el título del lanzador con mayor edad en aparecer en un juego. Pero lo impresionante de Satchel Paige no termina ahí. Además de su edad, también tuvo algunos de los lanzamientos más extraños e imbatibles jamás visto tanto por bateadores como los espectadores. En su arsenal, Paige tenía diferentes rectas y a cada una le puso un nombre propio para poder diferenciarlas. A una le puso la esquiva bates, a otra viajera de medianoche. Otras fueron la Tommy larga y la Tommy corta, y finalmente la B-Ball o bola de abeja. En última instancia, Satchel Paige utilizó principalmente rectas durante toda su carrera, y en 2010 la revista Sport Illustrated lo nombró el lanzador más duro de la historia. Babe Ruth es reconocido por muchos como el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, pero lo que la mayoría sabe o recuerda es su ofensiva. Perfectamente, si se lo hubiese propuesto, de haberse quedado únicamente como lanzador, muy seguramente también hoy pudiéramos verlo en el Salón de la Fama de Cooperstown, porque en los 163 juegos que lanzó, su récord fue de 94 y 46, con un 2.28 de efectividad, y su whip es comparable y hasta superior al de muchos de los mejores lanzadores de la historia.
podría decirse que el hecho más sorprendente sobre Babe Ruth es que fue cambiado de los Medias Rojas de Boston a los Yankees de Nueva York por solo $125,000, 3 billetes de $25,000 al 6% de interés y un préstamo al dueño de los Medias Rojas, Harry Frazee, que era además un agente y productor teatral, por $300,000, con la hipoteca del Fenway Park como garantía. Solo imagínenlo. Jim Abbott, al igual que Pete Gray, a quien mencioné hace unos momentos, solo tenía un brazo, pero esto no impidió que llegara a Grandes Ligas y jugara 10 temporadas entre Angelinos, Yankees, Medias Blancas y Cerveceros. En el caso anterior, Pete Gray perdió su mano, su brazo, en un accidente, pero en el caso de Abbott, nació con solo uno. Él le demostró a toda la nación que una persona puede tener éxito a pesar de las deformaciones físicas cuando el 4 de septiembre de 1993 lanzó un juego sin hits ni carreras mientras estaba con los Yankees, a un line-up de los Indios de Cleveland que venía en desarrollo y contaba con jugadores como Kenny Lofton, Carlos Baerga, Albert Bell, Jim Thome y Manny Ramírez, una hazaña que quedó en la historia. Greg Harris y Pat Venditte entraron en la historia, aunque en épocas diferentes, porque ambos lanzaron a ambas manos. La primera vez que esto pasó fue el 28 de septiembre de 1995, cuando Greg Harris, en un juego que comenzó el dominicano Pedro Martínez, mientras jugaba para Montreal, abrió la novena entrada y lanzando a la derecha, dominó a Reggie Sanders con un batazo de short a primera. Luego, hizo lo nunca visto en la historia. Se sacó el guante de su mano izquierda, y lo colocó en su mano derecha, y así les lanzó a los siguientes dos bateadores zurdos, Hal Morris, a quien le terminó dando una base por bolas, y Ed Taubensee, a quien dominó con un rodado. Este era el penúltimo juego de su carrera en Grandes Ligas. Era como su despedida de una forma muy creativa. Pasaron justo 20 años, hasta 2015, con los Atléticos de Oakland para que Pat Venditte lo volviera a hacer, pero ya para esta ocasión se estableció una norma para organizar su ejecución. Antonio Alfonseca es otro jugador muy raro y en su caso tenía una especie de deformación física, pero pese a esto tuvo éxito en Grandes Ligas. Lo suyo era que en vez de 5 tenía 6 dedos en cada una de sus extremidades, pero esto no impidió que jugara 11 temporadas en Grandes Ligas y que en el año 2000 fuera el máximo relevista del negocio, salvando 45 partidos con los que encabezó la Liga Nacional. Shohei Ohtani, a diferencia de Babe Ruth, es perfectamente capaz de en una misma temporada ganar el premio Cy Young, el premio de los lanzadores y el premio al más valioso con méritos netamente como bateador. No decimos que Ruth no podía hacerlo, sino que en sus circunstancias no se dio que se dedicara plenamente a ambas cosas en una misma temporada, porque en sus últimos 2 años en Boston, en donde siempre lo utilizaron principalmente como abridor, fue líder en jonrones con 11 y 29 respectivamente de la Liga Americana. Pero en el caso de Ohtani, estamos hablando de que es el mejor lanzador de su equipo en prácticamente todas las categorías de los lanzadores, de las mejores proporciones de ponches por cada 9 entradas en la liga, y todo esto pegando más de 40 jonrones e incluso encabezando la liga en triples y estafándose cerca de 30 bases. Es un fenómeno del que podría pasar mucho tiempo para encontrarnos con otro igual.